lo podemos cambiar, ¿sí? Así que bueno, véanlo ustedes y después díganos. ¿Tá? Me decía Nahuel que quedó pendiente, creo que músculos de la mímica de la semana pasada. Eh, lo que voy a hacer ahora es, empecemos con tórax, que es lo más, yo creo que hay muchos turnos de prácticos en donde los docentes que toman, porque a veces toman imágenes, los docentes ya cuando es examen en su horario, en donde si no saben ver una radiografía de tórax, desaprueban el examen. Así se los digo porque, bueno, es lo que nos pasaba en todos los años, ¿no? Entonces, yo creo que a esto tenemos que dedicarle mucha bola, y no solamente porque los van a tomar en los exámenes, sino porque van a ver que es la radiografía que más van a pedir como médicos y es la radiografía que más van a ver. Y dentro de todas las imágenes, yo creo que la más compleja de leer. Entonces, está bueno que le dediquemos tiempo y que vayamos de a poquito desmenuzando la información que nos da, ¿sí? ¿Quedó alguna duda de la clase pasada? Hoy no estoy sola. Está la gata. ¿Hay alguna duda que haya quedado? No, de mi parte por lo menos, creo. Bueno, bueno. Bueno, cuéntenme, yo ahora comparto pantalla, no voy a poder ver el chat, así que habiliten el micrófono y charlemos, ¿sí? Cualquier duda que surja. Bien. Bueno, tenemos entonces, pues la clase es larga, yo lo que hago habitualmente es empezar a dar hasta que nos dé el tiempo, después continuamos la siguiente clase, ¿sí? Ustedes cuando ven la radiografía de tórax ven en realidad las mismas densidades que habíamos hablado en el otro parcial, ¿sí? Muchos no contestaron cuando aparecía esa pregunta de cuáles son las 5 densidades radiológicas o qué densidades radiológicas conocen. Ahora me pueden decir cuáles son, digamos, ¿se acuerdan de alguna? Densidad de hueso, Ajá, de aire, sí, agua me parece. sí. Y la densidad grasa, ¿sí? Digamos, después la metálica, que es la densidad que no encontramos habitualmente en el organismo, la vemos siempre y cuando o haya un cuerpo extraño metálico o haya algo metálico que le incorporemos al cuerpo, como por ejemplo un contraste, ¿sí? De todas estas densidades, bueno, la densidad aérea la vamos a ver en el pulmón. Fíjense, estamos viendo, este es un tórax frente, ¿sí? Es la imagen que más van a ver en toda su vida médica, ¿sí? Porque no solamente tiene que ver con patología cardiopulmonar, sino que tiene que ver con otras instancias, incluso hasta de salud. Por ejemplo, en evaluación preoperatoria, cuando hacemos screening, hay screening, por ejemplo, de quistes hidratídicos, se hace radiografía de tórax. Cuando es ingreso a la universidad, muchas veces te piden. Cuando es un ingreso laboral, también hay una radiografía de tórax. Entonces, hay instancias de salud que las vamos a ver, no solamente cuando hay alguna patología cardiopulmonar, ¿sí? Entonces tenemos al tórax, los pulmones bien expandidos con aire. Fíjense, la densidad aérea es la imagen más negra que vemos que está en el interior de los pulmones, y esa densidad va a estar interrumpida por estas líneas blancas, ¿sí? Que son de densidad de agua. Estas líneas blancas es lo que después las estructuras vasculares que están dentro del pulmón. Entonces, cuando vemos la anatomía pulmonar, van a ver que hay arterias, tanto pulmonares como bronquiales, hay venas, ¿sí? Que van a ir siguiendo la mayoría de las veces a los bronquios. En el caso de las venas van por el intersticio y van a formar esta trama pulmonar que nosotros vemos en la radiografía, ¿sí? Cuando vemos el pulmón en sí, los bronquios, ¿sí? Que van a formar, digamos, que están dentro del pulmón, no nos aporta esta misma densidad de la trama pulmonar, porque el bronquio está lleno de aire. Entonces se confunde con la densidad de dentro de los alvéolos, ¿sí? Entonces tenemos densidad aérea a nivel pulmonar, pero también, ¿a dónde más tenemos aire?
Fíjense. ¿Qué les parece que La es esta tráquea. columna? Acá tenemos la tráquea, ¿sí? Tenemos la tráquea intratorácica. Fíjense como dentro del tórax ingresa, se desplaza ligeramente hacia la derecha. Esto que está acá que desplaza la tráquea es el botón aórtico, es el callado aórtico, ¿sí? Que está a la izquierda del mediastino y desplaza hacia la derecha a la tráquea, ligeramente, ¿no? Acá cuando llegamos a este nivel, fíjense que si agudizan un poco la vista, tenemos una división hacia un lado y hacia otro que corresponde a cada uno de los bronquios. Acá tenemos el bronquio fuente derecho y el bronquio fuente izquierdo, por lo tanto este es el nivel de la carina, ¿sí? Ahí. Profe, perdón, ¿cuál es la carina que dijo? Fíjense, sigan la columna aérea de la tráquea, ¿sí? Viene ahí, fíjense que acá forma una Y, uno para acá y otro para acá, ¿la ven? Ese es el punto que corresponde a la carina. Acá tenemos el bronquio fuente derecho y acá tenemos el izquierdo. Es muy sutil, ¿sí? Pero fíjense que en la densidad de agua del mediastino, el mediastino va a estar formado por el corazón, por los grandes vasos, cada uno lleno de sangre. Vamos a tener el esófago, vamos a tener grasa, vamos a tener nervios, un montón de estructuras dentro del mediastino que van a tener todos la misma densidad de agua, pero en esa densidad sobresale esta densidad aérea, que corresponde a la tráquea y sus bronquiofuentes, ¿sí? Es muy sutil, quizá al izquierdo, acá como está rodeado de más cantidad de densidad de agua, se ve mejor, ¿lo ven? Ese es el bronquiofuente izquierdo y acá sale el bronquiofuente derecho, ¿sí? Por lo tanto, esta división a nivel de la carina podemos decir que está a nivel eso es de 5, ¿sí? Si lo contamos podemos ver que en realidad sí es de 5. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, y ahí está la división de la carina, ¿sí? Densidad aérea vamos a tener también a nivel del abdomen, ¿sí? Hay un montón de estructuras aéreas dentro del abdomen que nos van a dar la misma imagen, que corresponde a aire que está dentro del tubo digestivo, o del estómago, en este caso, como vemos acá, o a nivel del colon, a nivel de alguna parte del intestino delgado en menor cantidad, ¿sí? ¿Qué otra densidad dijimos? La densidad aérea tenemos, densidad eh, agua, la vamos a encontrar en todos los órganos sólidos, a nivel del mediastino, a nivel, fíjense, las mamas nos aportan una densidad extra a la del campo pulmonar, ¿sí? Tenemos el borde, el pliegue mamario y borde, parte del músculo pectoral. Tenemos densidad de agua a nivel de los órganos sólidos del abdomen, ¿sí? A nivel de los músculos. Fíjense cómo en el caso del cuello viene el esternocleidomastoideo, esperen que me baja una pantalla acá. El esternocleidomastoideo baja por acá y se une a un pliegue que está por encima de la clavícula, fíjense, esto es parte de la piel que está sobre la clavícula, ¿sí? Es todo densidad de agua. La densidad de grasa la vamos a ver principalmente a nivel del tejido celular subcutáneo. Cuanto más gordo el paciente, más cantidad de tejido celular subcutáneo hay. Y la densidad cálcica la vamos a ver a nivel de todos los huesos, ¿sí? Que tenemos clavículas, ambas acá. El esternón, ¿se acuerdan que habíamos visto que en el tórax frente, como está superpuesto al mediastino y a la columna, no se llega a ver muy bien, se va a ver mucho mejor en el perfil, ¿sí? Tenemos la columna con sus estructuras, ¿sí? Tenemos las costillas, tenemos, fíjense cómo las escápulas están rebatidas, las sacamos del campo pulmonar porque es cuanto más estructuras superpuestas al pulmón tengamos, más información nos resta, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos esa superposición de estructuras que encontrábamos en la placa? Que cuanto más se superponía lo que estábamos queriendo estudiar, perdía calidad diagnóstica en la imagen, ¿sí? Entonces, nosotros como estamos viendo, queremos ver los campos pulmonares, las escápulas las sacamos. Y eso lo hacemos mediante la posición que adopta el paciente a la hora de hacer la imagen, ¿sí? A la hora de hacer la placa. Y densidad metálica no tenemos porque no tenemos nada extra metálico incorporado a la hora de hacer la placa, ¿sí? Después vamos a ver otros ejemplos, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Profe, Sí. perdón, Sí. ando medio desorientada. ¿Cómo se hace para rebatir las escápulas? Ahora vamos a ver, ahí ya llegamos. Ok, ok. Pero sí quería mostrarles cómo no están superpuestas a los campos pulmonares, ¿sí? Cuanto más cosas les pongamos al pulmón, más se va a confundir la imagen que queremos lograr del pulmón en sí, ¿sí? Las costillas no las podemos sacar, la columna tampoco, pero las escápulas, por la posición que ponemos en los brazos, podemos sacarlas del campo pulmonar, ¿sí?
Acá les traje dos imágenes, ¿sí? Esta es una radiografía de tórax frente, esta es una radiografía de abdomen frente, ¿sí? Diferencias entre ambas, es el mismo paciente, el mismo lugar, el mismo equipo de rayos, ¿sí? El tórax, puedo decirles que con la radiografía de tórax yo puedo resolver más del 50% de la patología pulmonar, más del 50%, es más, y no sé si no cerca de un 80%, y cuando a la hora de estudiar un abdomen, con la radiografía de abdomen puedo resolver muy poco de la patología abdominal. ¿Sí? La radiografía de abdomen incluso hasta ya ni se hace en las urgencias, directamente se pasa a hacer una ecografía, y de ecografía se define si se solicita algún método como una tomografía o se define quirúrgicamente o médicamente el paciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me cambia a mí entre el diagnóstico de patología pulmonar y de patología abdominal si es el mismo equipo de rayos y la misma técnica? ¿Sí? Porque en el tórax es tan diagnóstico la placa y en el abdomen no es tan diagnóstico, prácticamente no nos aporta mucha información. ¿Qué les parece a ustedes? Por la superposición de los elementos. Superposición encontramos en los dos lados. ¿Sí? Porque no podemos ver ninguna estructura como los órganos de esa parte. En el abdomen no podemos podemos ver muy bien los órganos, ¿no? Y en realidad no podemos ver muy bien los órganos porque la densidad de los órganos dentro del abdomen es muy parecida. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos densidad de agua del hígado, densidad de agua de los riñones, superpuestos al colon que tiene aire, tiene materia fecal, tiene, en el centro del abdomen tenemos intestino delgado lleno de, digamos, quimo gástrico y el quimo intestinal. Fíjense, acá tenemos el estómago con líquido, no puedo diferenciar qué es pared y qué es contenido, ¿sí? Todo tiene la misma densidad, ¿sí? Fíjense, acá tenemos algo de densidad grasa. Ahí, gracias a esta densidad grasa, que es más gris, es más oscura que la densidad de agua, podemos algo ver el borde inferior del hígado. O sea, lo que puedo ver es que hay un hígado y que evaluar más o menos el tamaño, pero no puedo ver otra cosa, no puedo decir nada del parénquima, si está sano o no está sano. ¿Sí? No puedo decir nada del riñón, si hay dilatación, si hay alguna infección, si hay, digamos, la información que me aporta la radiografía de abdomen es muy poca. Pero en la radiografía de tórax, dada la presencia de aire dentro del pulmón, ¿sí? Que hace contraste de densidades con la densidad de agua del mediastino y la densidad cálcica de toda la pared torácica, ¿sí? Me permite hacer diagnóstico de patología pulmonar. ¿Sí? Entonces, lo que me hace tan diagnóstica la radiografía de tórax es la presencia de aire dentro del pulmón. ¿Sí? Entonces, yo tengo que lograr una buena técnica a la hora de hacer una imagen para que entre aire dentro de ese pulmón y que la falta de aire no sea porque, por ejemplo, el paciente no respiró adecuadamente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que la trama pulmonar se va a expandir, se va a separar. Estas líneas que corresponden a los vasos que les comentaba recién, se expande con la inspiración máxima. Entonces yo tengo que lograr una inspiración máxima a la hora de hacer la placa para poder ver, tener una evaluación correcta del pulmón. ¿Sí? En el abdomen todo tiene más o menos la misma densidad, con lo cual se nos complica mucho. Se utiliza mucho la radiografía de abdomen para ver, por ejemplo, niveles hidroaéreos, que es esto que vemos acá, que en condiciones normales no hay más que en el estómago, ¿sí? O alguno que otro dando vuelta por el abdomen. Muchos niveles hidroaéreos nos marca que, por ejemplo, ese intestino no se está moviendo adecuadamente. Pero no nos dice por qué, no vemos la patología en sí, salvo casos específicos. ¿Sí? Entonces, en el tórax, la radiografía nos aporta muchísima información y pocas veces necesitamos recurrir a una tomografía. ¿Sí? Cuando hacemos una tomo es cuando vemos una patología determinada, vemos una alteración que queremos estudiarla más en detalle. ¿Sí? Pero la normalidad la vemos por la placa. ¿Sí? ¿Se entiende? Y la Profe, diferencia es, sí. ahí solo para ver la patología de los pulmones, ¿no? Porque el corazón no podemos determinar nada con Podemos, la placa, ¿o digamos, sí? ¿qué vemos del corazón? Digamos, así ustedes que están fresquitos y pueden pensar más allá de así de datos extras, ¿no? Yo les digo que el corazón viene de acá a acá, ¿sí? Llega hasta acá, y esto a partir de acá son los grandes vasos, ¿sí? Este es el arco de la arteria pulmonar y este es el botón aórtico, ¿sí?
¿Qué es lo que yo puedo ver del corazón? Frecuencia cardíaca no veo. La tamaño. morfología, el contorno ves nomás. Veo el contorno, veo el tamaño, ¿sí? Veo el tamaño, veo la posición, ¿sí? Ustedes acá no lo ven, pero en realidad el eje mayor tiene esta orientación, ¿sí? Es oblicuo hacia la izquierda, ligeramente hacia abajo, 45 grados más o menos, de la línea que va entre el esternón y la columna, ¿no? 45 grados hacia la izquierda. Y yo puedo ver que a partir del aumento del tamaño del corazón, el aumento del tamaño de alguna de las cavidades, yo puedo ver el borde de cada una de las cavidades acá, tanto en el frente como en el perfil. Puedo ver si la punta del corazón se eleva o no, o si se rota hacia la derecha. En base a esos datos, puedo llegar a intuir alguna patología. Voy a tener que después ir a confirmarla de otra forma, ¿sí? Pero el inicio de la evaluación de patología cardiopulmonar se hace también a partir de la radiografía de tórax. No puedo ver la frecuencia, no puedo ver, yo sé, cómo funciona el corazón en sístole, en diástole, que eso se puede ver muy bien por un ecocardiograma, ¿sí? Pero sí puedo ver el tamaño y la configuración de ese corazón, ¿sí? Que no es poco, es como una primera aproximación a ese paciente, ¿sí? Fíjense, acá tengo dos imágenes diferentes, ¿no? Yo les dije que los pulmones se van a expandir con mucho aire, ¿sí? Que es la radiografía que vimos antes, es una radiografía perfecta, normal, ¿sí? Acá tenemos dos radiografías en donde eso está alterado, ¿sí? ¿Qué es lo que les parece que hay? ¿Qué es lo que ven? A la derecha, bueno, vamos, la radiografía más chiquitita, pareciera que el corazón está como, o sea, el pulmón como que está fibrosado. No le pongan nombre, hablemos como si fuéramos todos chicos. Se ¿No ve estaría como, como perdiendo aire? O sea, en donde debería haber una densidad aérea, veo una densidad de agua, ¿no? Tiene la misma densidad que la densidad del corazón, que la densidad del hígado, ¿no? Es una densidad de agua, no es densidad ni aérea, ni cálcica, ni grasa eso, ¿no? ¿Sería más o menos así? ¿Qué les parece? Donde debería haber aire, fíjense, algo que tiene muy bueno el tórax es que podemos comparar un hemitórax con otro, ¿sí? Los dos vértices pulmonares tendrían que ser iguales, los dos medios pulmonares tienen que ser iguales, las dos bases tienen que ser iguales, ¿sí? Yo donde debería haber aire, yo no veo aire, no veo densidad aérea, no veo densidad negra, veo densidad de agua, ¿sí? Esto se traduce en ocupación del alveolo por una densidad de agua, ya sea líquido, ya sé, polimorfos nucleares, bacterias destruidas, lo que fuera, ¿sí? Pero es una densidad de agua donde debería haber densidad aérea, ¿sí? Nosotros el diagnóstico de patología lo vemos en base a eso, al cambio de las densidades que deberían haber y no hay, ¿sí? Esto lo que vemos acá en realidad es una neumonía, ¿sí? Una neumonía de el tercio medio, sería el lóbulo medio del pulmón derecho, ¿sí? Pero no importa eso, no importa qué nombre le vamos a poner. Lo importante es que donde debería haber aire no hay aire, hay agua, ¿sí? Hay una densidad de agua. Después veremos si es sangre, si es líquido, son células, no importa, pero es una densidad densidad de agua, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, a partir de estas densidades que nosotros conocemos que tienen que haber y cómo se tienen que distribuir, la alteración de esas densidades es la patología, ¿sí? Y acá en esta, ¿qué les parece que hay? Se ve como muy grande los grandes vasos. Los grandes vasos grandes se ven más prominentes, ¿no? Ujú. Sí. Como si el estuviese. corazón está aumentado. Y el corazón llega acá y acá ¿dónde llega? Este es el borde del corazón, este es el borde del corazón. ¿Qué les parece? Está como confuso más eso. desplazado a la izquierda. Está desplazado a la izquierda. ¿Por qué está desplazado a la izquierda? ¿No está mal angulado? No, la placa está relativamente bien. ¿Sí? Después hablamos de técnicas, ¿no? Pero técnicamente está aceptable, ¿sí? Este paciente está dolorido, no es un paciente que viene así silbando por la vida, ¿no?
Pero hablemos de densidades. Comparemos un pulmón con el También una otro. densidad, ¿Cómo? Profe, se una ve como densidad de una, agua. ¿No? ¿Cómo que no escucho ninguno de los dos? Alice, dígame. Que es como una densidad de agua también. ¿Agua es blanca? Densidad de agua es Eh, esto. profe, en el pulmón derecho se ve como una especie de línea curvada vertical. Totalmente. Sí. Hay una línea acá que acá no hay, ¿no? Y fíjense la trama pulmonar que yo les contaba, que son estos vasos sanguíneos que están dentro del pulmón, arterias, venas, bronquiales y pulmonares, que acá las continúo y acá no hay trama pulmonar. ¿Qué les parece? Fíjense en los No, no se espacios ve. intercostales. No se ven estas líneas blancas. Fíjense, las líneas blancas tienen que llegar hasta el borde externo del pulmón, ¿sí? Del tórax. Acá no tengo ninguna trama pulmonar, ¿sí? O sea, no tengo vasos, porque no tengo pulmón ahí. Si se fijan bien y agudicen un poco la vista, fíjense que está mucho más negro acá que acá. Acá está más blanco, ¿o no? Sí, profe. Tengo más aire, ¿sí? Hay mucho más aire y no hay trama pulmonar, o sea, el pulmón está desplazado para este lado. O sea, el aire, si no está dentro del pulmón, ¿dónde puede estar? ¿Puede estar colapsado, profe, el Por pulmón? fuera. Puede estar colapsado, ¿sí? Por el aire que está dentro del espacio pleural, ¿sí? Entre las dos hojas pleurales, entre la pleura parietal que está pegada en la pared torácica y la pleura visceral, que es la que, esa línea corresponde a la pleura visceral, ¿sí? Hay aire dentro del espacio pleural, separa ambas pleuras, ¿sí? Y colapsa el pulmón derecho, ¿sí? Lo que estamos viendo ahí es un neumotórax, ¿sí? Con lo cual, otra vez, vemos patología por cambio de las densidades. Acá tenemos un aumento de la densidad parenquimatosa y acá tenemos una pérdida de la densidad del parénquima, una pérdida de la trama correcta del parénquima, con aumento de la radiolucidez, ¿sí? Entonces, cualquier alteración de las densidades normales que yo veo en la anatomía, en la radiografía normal, va a corresponder a algo patológico. No importa qué nombre tienen ahora esa patología, pero sí recuerden la importancia de ver cómo se ve normalmente, ¿sí? Porque después, cuando vean algo que está alterado, les va a llamar poderosísimamente la atención, ¿sí? No va a ser una sutileza. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y a qué se Entonces, debe perdón, a qué se debe la prominencia del callado aórtico? fíjense que cuando se producen estos neumotórax, y más cuando son neumotórax a tensión, ¿sí? Se desplaza el diafragma hacia abajo, el mediastino hacia el lado contralateral del neumotórax, ¿sí? Lo que estamos viendo, habría que ver si este paciente, puede haber mucha más prominencia del callado aórtico cuando son pacientes hipertensos, ¿sí? Pacientes añosos, hipertensos, el callado aórtico es mucho más prominente, en chicos es mucho más chiquito, ¿sí? Pero en este caso habría que ver en condiciones normales cómo se ve ese callado aórtico, porque puede estar desplazado hacia el otro lado por la presencia del neumotórax. Cuando hay un desplazamiento mediastinal, estamos en presencia de un neumotórax a tensión. Esto, digamos, tenemos que identificarlo rápidamente porque esto hay que descomprimir, ¿sí? Eso es lo que va a salvar al paciente. Entonces, yo esta placa muchas veces se las muestro a los técnicos, ¿sí? Es algo que el técnico que hace la placa, por más que no haya estudiado medicina, que no pueda hacer diagnóstico, es el primero en ver esto, es el que tiene que salir corriendo, ¿sí? Porque un desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral puede estar hablándonos de que haya una tensión aumentada dentro del espacio pleural con un colapso cardiovascular, ¿sí? Entonces, eso hay que descomprimirlo con una aguja, con una boca, directamente al espacio intercostal, ¿sí? Eso hay que descomprimirlo inmediatamente. Esto no es un neumotórax a tensión terrible, pero hay una presión bastante aumentada, ¿sí? Entonces puede desplazar todo, entonces la evaluación del mediastino cuando está el neumotórax no es correcta, pues está ligeramente rotada. El mediastino en sí puede estar rotado, ¿sí? Así que bueno, eso deberíamos evaluarlo después, una vez que supere este neumotórax, ¿sí? Entonces, tenemos estas 4 densidades que habíamos hablado, ¿sí? Por, digamos, convención, la densidad de agua, esa densidad blanca, va a ser el número 0. Vamos a ir
midiendo en unidades las diferentes densidades, ¿sí? Densidad agua va a ser la densidad 0, densidad aire va a ser la densidad menos 1000, ¿sí? Va a ser los números negativos, la densidad de grasa va a ser números negativos pero bajitos, va a ser un menos 100, un menos 200, ¿sí? Y la densidad cálcica va a ser un más 1000, un más 2000 dentro de esta escala de valores, ¿sí? Nosotros en tomografía podemos poner un caliper, una ventana de medición, y nos dice cuántas unidades mide. Y a partir de esas unidades puedo decir, bueno, es agua, es aire, es calcio, es grasa, ¿sí? Porque a veces por el ojo no es tan fácil diferenciar, por ejemplo, la grasa del aire, ¿sí? Que hay mucha patología, que es importante diferenciar si es grasa o si es aire, ¿sí? Y la densidad metálica estaría en un más 1000, más, no sé, 5000 más, digamos, es el número más positivo dentro de toda la escala, ¿sí? Entonces, bueno, acá habíamos hablado, el aire negro se va a ver en la placa, la grasa va a ser un gris oscuro, el agua va a ser un gris pálido o ligeramente blanco, un blanco bien marcado va a ser el calcio, y el metal va a ser un blanco absoluto, ¿sí? Fíjense, esta es una, a alguno le habrá tocado en el examen. ¿Qué densidades vemos acá? La metálica, que sería una moneda. Le sumamos la densidad metálica que está a nivel del mediastino, ¿sí? Yo no, digamos, sospecho que es una moneda, porque tienen la pinta, está superpuesta al mediastino. Yo esto no puedo saber si está una cadenita colgando adelante, si está atrás o si se lo tragó el paciente, ¿sí? Pero le agrega densidad metálica a las densidades normales, ¿sí? Yo le hicimos el perfil a este paciente, este es un niño, ¿sí? Que habitualmente podemos encontrar cosas bastante extrañas que se hayan tragado los niños. Y le hacemos el perfil, fíjense, no solamente le hacemos el perfil, sino que le dimos un trago de bario, que es un contraste, digamos, formado por una sal metálica que se puede diluir en agua. Es un metal inerte, con lo cual no modifica para nada el organismo, se pega al tubo digestivo, y cuando le hacemos la placa nos realza el tubo digestivo por donde va pasando, ¿sí? En este caso, posiblemente no se usó bario, sino que se usó yodo diluido, pero conceptualmente es lo mismo. Y fíjense cómo iba tragando en el esófago, ¿sí? A medida que iba tragando, se ve que la moneda, este elemento metálico redondo, estaba adentro del esófago y no estaba dentro de la tráquea, ¿sí? Que si volvemos a la placa original, ¿sí? Esta es una placa, fíjense, todavía no le dimos contraste a este nene, yo les puedo decir que está en el esófago y no está en la tráquea. ¿Por qué ustedes se imaginan por qué? ¿Puedo estar tan segura? Porque la tráquea está más arriba. Primero está más arriba, totalmente. Fíjense, el nivel de la división carinal está acá, ¿sí? Pero si estuviera acá arriba, ¿sí? En esta misma posición, yo también tendería a pensar que es el esófago y no es la tráquea, ¿sí? Primero, el paciente viene más babeando y el que está en la tráquea viene tosiendo, ¿no? Cambia la presentación. Sino que además, ¿ustedes se acuerdan la conformación de la tráquea como es anatómicamente? Redonda con anillos cartilaginosos. No es redonda perfecta, tenemos los anillos en forma de C, ¿sí? Que apuntan hacia atrás, y está cerrada esos anillos por una membrana fibromuscular, ¿no? Atrás. Tiene una forma de C hacia adelante, y hacia atrás es más bien recta, ¿no? Con lo cual, si esa moneda estaría dentro de la tráquea, tendría una posición, digamos, horizontal, digamos, orientada antero-posterior, no estaría así transversa, ¿sí? Porque se acomodaría mejor por esta capa fibromuscular que está cerrando los anillos traqueales por detrás, ¿sí? O sea, es mucho más cómodo para la moneda alojarse en orientación, digamos, antero-posterior, que así transversal como está en este caso, ¿sí? O sea, es mucho más factible por la posición que tiene el cuerpo extraño que esté en el esófago y no en la tráquea. Se confirma dándole este trago de yodo o de bario, ¿sí? En donde se va pintando todo el esófago a lo largo y se ve que rodea al cuerpo extraño en el perfil, ¿sí? Pero fíjense la posición del esófago dentro del mediastino, ¿sí? El corazón está hacia adelante y hacia atrás
pegadito a la aurícula izquierda pasa al esófago, ¿sí? El contraste nos los permite ver mucho mejor. Bueno, esto para que lo vean, aire vamos a encontrar en pulmones, vísceras huecas, aire ectópico, que bueno, que es en forma patológica, la grasa, tejido celular subcutáneo rodeando los órganos del abdomen, el agua, vísceras sólidas, sangre, colecciones y toda la historia, calcio y metal, ¿sí? ¿Y esto qué les parece que es? O sea, Un DIU. es un tórax, DIU. tiene toda la pinta de ser un DIU, ¿no? Pero ¿dónde está? Tiene esa forma de Trompa T. derecha. ¿Eh? Pareciera que se fue a la trompa derecha o bien perforó el útero. Pero estamos, ¿qué sería esto? Esta es la cresta ilíaca, ¿no? Hueso coxal. ¿Cómo? El hueso coxal. Claro, este es el coxal, justo el borde superior. La pelvis con el útero estaría ahí abajo. O sea, si yo veo un DIU ortotópico bien ubicado, lo voy a ver en la pelvis menor, ¿sí? Por algún motivo, lo más probable que en el momento de colocación se haya perforado el útero, tiene una ubicación intraabdominal este DIU. O sea, es un elemento metálico. Después hay otros, los DIU nuevos, que son los DIU hormonales, no son tan metálicos, con lo cual no son tan densos, son más difíciles de ver. Estos son los DIU de cobre antiguos, que se veían muy bien por radiografía, ¿sí? Y esta es la extracción del DIU, ¿sí? Evidentemente hubo una perforación extra del útero que colocó al DIU intraabdominal, ¿sí? Que no es donde debería estar, ¿sí? Entonces, rapidito, un tórax, una radiografía de tórax es un estudio cardiopulmonar, es como empezamos a estudiar todos los pacientes que tienen algún tipo de patología cardiopulmonar, ¿sí? Va a ser rápido, va a ser fácil, es económico, tenemos una disponibilidad muy amplia de la placa, podemos hacer la misma placa con la misma calidad de imagen en un pueblo del interior provincial o hasta en una clínica de Washington, ¿sí? Digamos, la obtención de la imagen, lo que cambia mucho es el técnico, la técnica en que se utiliza, pero la obtención no varía, ¿sí? Piensen que es una imagen que desde que se descubrió no se modificó sustancialmente más que cómo se imprime la placa, digamos. Ya dejó de ser una placa radiográfica, ahora es sobre una pantalla, es una imagen digital, pero es la misma imagen que la que se descubrió hace más de 100 años, y con las mismas densidades, con la misma forma de obtención, se fue modificando como, digamos, la cantidad de dosis utilizada, cosa de usar la radiación mínima indispensable para obtener una imagen, pero en sí la imagen no varía, ¿sí? Entonces, lo que es muy importante es sacarle el mayor provecho a una imagen que puedo obtener en cualquier lado, ¿sí? Trabajen donde trabajen, ¿sí? Puedo repetir las imágenes, obviamente que utilizarlo de forma racional, ¿sí? No es a mansalva, pero puedo repetir la imagen en el caso de ser necesario sin poner en riesgo al paciente, ¿sí? Es el 60% de todos los estudios radiológicos que se hacen, la radiografía de tórax. Como desventaja, tenemos la misma desventaja que encontramos siempre en toda placa, ¿sí? La superposición de estructuras, y en el caso del tórax es mucho más porque tenemos muchos órganos y sistemas que podemos ver en el mismo lugar, ¿sí? Tenemos corazón, grandes vasos, tenemos esófago, tenemos nervios, tenemos pulmones, tenemos mamas, todo lo que se ve en el caso de tener una densidad aumentada nos aporta densidad y perdemos posibilidad diagnóstica, ¿sí? Entonces tenemos un montón de información que nosotros podemos obtener, ¿sí? Lo que necesitamos es realizar una buena lectura, necesitamos saber radiografía de tórax para poder sacarle provecho, ¿sí? Es eso la idea de verla y seguirla, verla y tomarla y repasarla lo más que se pueda, ¿sí? Porque realmente les va a ser muy útil. Entonces, indicaciones, como habíamos visto, síntomas cardiopulmonares, politraumatizados, necesitamos ver que esos pulmones estén expandidos, que no haya líquido a nivel de espacio pleural, ¿sí? En el caso de la evaluación preoperatoria, la preanestésica, ¿sí? Para ver si hay aumento de secreciones, si hay infecciones, ¿sí? Estadificación de tumores, obviamente lo vamos a hacer por tomografía, pero podemos hacer un seguimiento por radiografía una vez que se conoce el tumor.
Y después, obviamente, el monitoreo que se hace sistemáticamente en todos los pacientes que están internados en terapia, ¿sí? Entonces, el nombre real de la radiografía de tórax es la teleradiografía de tórax póstero-anterior, ¿sí? Ese es el nombre completo, que nos está diciendo mucho este nombre, ¿sí? El que sea una teleradiografía de tórax nos marca que ese paciente se hizo a una distancia desde el tubo de rayos X hasta la placa de 1,80 m, ¿sí? O sea, tiene que haber una distancia de 1,80 m para que la placa sea la ideal. Tiene que ser postero-anterior, o sea, el haz de rayos ingresa por la parte posterior del paciente, sale por la parte anterior y se imprime en la placa, en la pantalla, ¿sí? Según el método, ¿tá? Entonces, digamos, la radiografía ideal va a ser una teleradiografía de tórax póstero-anterior, ¿sí? Y es esto lo que hablábamos antes acerca de la posición. Ustedes, ¿cuántos hicieron una radiografía de tórax? Yo me hice cuando era chico. Después nomás, bueno, ha cambiado un poco. Fíjense, lo ideal es poner al paciente de pie, ¿sí? Con los brazos en las crestas ilíacas y los codos llevados hacia adelante. Esa posición hace que las escápulas se separen del campo pulmonar, ¿sí? Este paciente no llevó tan adelante los codos, un poquito más hacia adelante sería mejor, ¿sí? Sin arquear la columna, tiene que estar bien derecha. Él está apoyando justo el mentón ahí, debería estar un poquito más arriba digamos, la pantalla, pero esa es la posición, ¿sí? Estando bien de pie, se le pide al paciente que respire hondo, que guarde el aire y que no respire, y ahí se hace la placa, ¿sí? Ahí se hace el disparo. ¿Esto qué significa? Que llevamos al paciente a una inspiración máxima. Con la inspiración máxima expandimos todos los alvéolos, ¿sí? Separamos toda la trama pulmonar que habíamos visto, la separamos lo más que podamos, o sea, es una inspiración máxima y en apnea, ¿sí? Le pedimos al paciente que no respire, porque si respira, sale movida la placa, ¿sí? O sea, el corazón no lo podemos detener, ¿sí? El corazón, vamos a ver que en la tomografía se ve el ligero movimiento si son cortes más lentos, ¿sí? Pero podemos decir al paciente que no respire. Si no respira, la imagen va a salir perfecta, ¿sí? O sea, es una teleradiografía de tórax póstero-anterior hecha en inspiración máxima y en apnea, ¿sí? Esa sería la técnica ideal. Y con el paciente de pie, obviamente, ¿sí? La única forma que podemos hacer una póstero-anterior es con el paciente estando de pie, ¿sí? Con lo cual tiene que poder pararse, ¿sí? Ahora vamos a ver los casos en donde no podemos lograr esta radiografía ideal, ¿sí? Pero como condición ideal son estas, ¿sí? Obviamente un paciente inconsciente, un paciente, digamos, incluso hasta un chico, no puede responder a una inspiración máxima y a una apnea, ¿sí? Entonces, lo que se hace en el caso de los chiquitos, por lo general vienen llorando, porque bueno, no hay manera que no lloren adentro de una sala de rayos, se los espera, lloran, 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 y cuando toman aire después de tanto llanto, ahí se hace la placa. Y es lo mismo, es una apnea en inspiración máxima, ¿sí? Pero bueno, esto tiene que ver mucho con el adiestramiento de los técnicos que hacen las imágenes. ¿Y por qué tanta cuestión con esto, que sea póstero anterior, que sea 1,80 m, que, digamos, hay muchas cosas, digamos, que nos permite tener una imagen buena, ¿sí? Fíjense, este es un esquema de un corte de un paciente, de un tórax, ¿sí? Aquí tenemos la columna. Este sería la parte del chasis o la placa, o la pantalla donde se obtiene la imagen digital, en donde, fíjense, tenemos columna y el corazón, ¿sí? Habíamos hablado una vez, no me acuerdo bien qué imagen les mostré, que cuanto más acercamos las estructuras a la placa, más real es la imagen que obtenemos en cuanto a su tamaño y a su definición, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado algo de eso? Cuanto más yo acerco una estructura a la placa, ¿sí? al chasis, mejor voy a ver su tamaño, más real va a ser su tamaño y más definido va a ser su borde, ¿sí? Entonces, en el tórax, lo más asimétrico que encontramos es la posición del corazón. El corazón no solamente está en línea media y orientado ligeramente a la izquierda, sino que también está anterior, ¿sí?
en su orientación anteroposterior. No está posterior, posterior está la columna. Anterior, pegado al esternón, está el corazón. Entonces yo voy a hacer una radiografía postero-anterior con el paciente apoyado al borde anterior del tórax en el chasis, para que se pegue el corazón al chasis y la imagen que yo obtengo del corazón sea del tamaño real de ese corazón. Así puedo medirlo, puedo decir, ¿ese corazón está agrandado o no? ¿Sí? Por eso se Pero hace postero-anterior. ¿Qué? Escucho. ¿tenés alguna forma de darnos cuenta si es antero-posterior o posterior-anterior solamente mirando la imagen, solamente mirando la radiografía? Se puede ver, sí. Sí. Si uno está acostumbrado a verlos, cuando es un antero-posterior, fíjense, esta es un antero-posterior, ¿sí? El corazón, ¿se acuerdan que yo les había contado que el haz de rayos es divergente? ¿Sí? Fíjense, este es desde donde sale el tubo de rayos, ¿no? El haz central tiene una orientación bien rectilínea, pero a medida que nos alejamos, ¿sí?, hacia los laterales, va a ser cada vez más divergente la imagen, ¿sí? Cuando yo alejo una estructura del chasis, como en este caso, que pongo al paciente acostado, el corazón me queda alejado. Entonces la imagen que se me forma va a ser una imagen más grande. Pero no solamente es más grande, sino que los bordes son poco definidos, como está acostado no puede respirar muy bien, el diafragma no baja lo suficiente, con la inspiración máxima el diafragma baja, ¿sí? Las costillas se separan, el mediastino se hace más medial, ¿sí? Cuando estamos acostados, por más que no tenga dolor y que esté consciente y nos responda a lo que le pedimos, la inspiración no es lo suficientemente, digamos, no es tan importante como cuando estamos de pie. Entonces, no solamente vemos el tamaño del corazón agrandado, sino que vemos las cúpulas de los diafragmas más verticales, los espacios intercostales más cerraditos. La trama pulmonar la vemos como mucho más prominente hacia los vértices, porque la sangre, en vez de ir hacia abajo, cuando estamos de pie, por el efecto de la gravedad, se va hacia arriba también, ¿sí? Se distribuye hasta de manera más pareja. Entonces, hay muchos datos que nos pueden hacer mostrar que es un paciente, una placa que se hizo con el paciente acostado, si no es una sola cosa. Pero principalmente vamos a ver un aumento del tamaño del corazón, ¿sí? Y de todas aquellas estructuras que se alejan del chasis. O sea, va a estar aumentado, va a tener poca definición. Entonces, lo ideal es pegar el corazón a la placa, por eso hacemos una placa postero-anterior, ¿sí? Y lo mismo sucede con la distancia de 1.8 metros o, bueno, de 6 pies, como dice acá, porque se ve que cuanto más nos acercamos con el tubo a la placa, también más magnificación encontramos en el corazón por este efecto de difracción de divergencia de los rayos, ¿sí? Entonces, como condiciones ideales es esto, que el tubo tiene que estar a 1,80 m, eso es lo que hace que sea una teleradiografía de tórax, y tiene que ser postero anterior, ¿sí? No siempre podemos lograr esta condición, obviamente, pacientes internados, pacientes postrados, pacientes que no se pueden parar, tenemos que hacerlos acostados, ¿sí? Pero en condiciones ideales sería esto. Entonces la imagen que logramos es esta, ¿sí? Cuando le pedimos que respire hondo el paciente, fíjense, el diafragma baja, ambos hemis diafragmas bajan. Los espacios intercostales se ensanchan porque el pulmón se llena de aire, ¿sí? La trama pulmonar se separa, son como, fíjense, esas imágenes lineales que cuando no inspiramos profundamente quedan cerquita, ¿sí? Eso simula patología. ¿Sí? Ahí puede haber una patología intersticial que se simule por una falta de inspiración del paciente, ¿sí? Y obviamente esta posición para separar las escápulas de los campos pulmonares. Eso sería la situación ideal, porque podemos evaluar mediastino, podemos evaluar tamaño cardíaco, podemos evaluar pulmones, podemos evaluar todo, ¿sí? Con respecto al perfil, ustedes se acuerdan que habíamos hablado del par radiológico, que tiene que ser un frente y un perfil, ¿no? Como condición ideal. Ahora después vamos a recordar por qué hacemos el par radiológico. Cuando hacemos el perfil, acuérdense que nosotros en el frente de ambos pulmones, el que menos vemos de ambos pulmones va a ser el pulmón izquierdo. ¿Por qué? Porque tenemos el corazón que nos está tapando una parte, ¿sí? Vamos a ver que igual a través del corazón podemos ver algo de trama pulmonar, pero no la vemos igual que el pulmón izquierdo, el pulmón derecho.
¿sí? O sea, de los dos pulmones el que menos vemos es el izquierdo, ¿sí? Y yo les decía que todas aquellas estructuras que nosotros acercamos al chasis, ¿sí? o a la pantalla, se van a ver con mejor definición y de tamaño real, ¿sí? Entonces, como yo el pulmón izquierdo es el que menos veo en el frente, el perfil que vamos a hacer por convención va a ser el perfil izquierdo, ¿sí? Apoyo el lado izquierdo, ¿sí? En el chasis o en la pantalla, y el haz de rayos ingresa desde el lateral derecho, atraviesa todo el paciente hasta que llega a la placa, ¿sí? Entonces, idealmente también vamos a hacer siempre el perfil izquierdo, salvo que tengamos patología en el pulmón derecho que querramos evaluar. En ese caso hay que aclarar que el perfil sea derecho. Pero si no pedimos más que un frente y un perfil de tórax, el perfil que se va a hacer es el izquierdo, ¿sí? Y se hace lo mismo, se le pide al paciente que levante los brazos, en este caso se está agarrando de una manija acá. Habitualmente lo que hacemos es que las manos vayan detrás de la cabeza, eso también separa un poquito las escápulas, respira honda, guarda el aire y ahí sacamos la placa, ¿sí? También bajan los diafragmas, se llena el pulmón de aire, se separa la trama pulmonar y se ve esta imagen, ¿sí? Entonces, fíjense la posición del corazón dentro del tórax, tiene una posición anterior con respecto a todo el tórax. Por eso necesitamos hacer una placa posterior anterior en el frente, ¿sí? Ustedes se acuerdan que me preguntaban cuando hacíamos una radiografía de hombro, si es un antero posterior o una postero anterior. En realidad en el hombro no nos cambia nada, porque sea del lado que sea, se va a ver igual. En ese caso vamos a poner al paciente de tal forma que no se mueva. Si no se mueve mejor estando acostado boca abajo, lo hacemos boca abajo. Si no se mueve estando boca arriba, lo hacemos boca arriba. No nos cambia porque la estructura en sí no se modifica que vemos, ¿sí? En el tórax sí. ¿Sí? No es lo mismo. Fíjense, estas imágenes, esta zona que está pintada, ¿sí? Que sería todo lo que está detrás del mediastino y detrás del corazón, es la parte del pulmón que no se va a ver en el frente, y todo aquello que está, fíjense, está la cúpula diafragmática, hay pulmón que va hacia abajo, formando el seno costofrénico posterior, o sea, fíjense en el perfil. Este es el diafragma, ¿no? Tenemos el vértice del diafragma, pero después tengo hacia abajo, por detrás del diafragma, un montón de pulmón que no se va a ver en el frente, ¿sí? O sea, para todas estas zonas en donde el frente no nos da información del pulmón, es donde vamos a verlo en el perfil, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos la columna vertebral ahí, las costillas, los arcos costales posteriores, los agujeros de conjunción, que ahora los vemos, ¿sí? El corazón hacia adelante, tenemos pulmón hacia adelante del mediastino y tenemos pulmón por detrás del mediastino, ¿sí? Y lo que vemos acá, estas imágenes lineales, son las escápulas superpuestas a la columna, son las dos escápulas, ¿sí? Superpuestas a la columna. Después vamos a ver bien qué parte del mediastino se ve acá, ¿sí? Qué estructuras van a formar todo el borde mediastinal, que eso lo vamos a ver más adelante, pero fíjense, tenemos mediastino, pulmón, pulmón, ¿sí? Columna, costillas, la parte posterior de los arcos costales, los tenemos atrás, ¿sí? Y fíjense cómo esta es parte del seno costofrénico posterior que se ve en el perfil, en el frente se ven nada más que los senos costofrénicos laterales, ¿sí? Ahí. Los senos costofrénicos laterales, que es la unión de la pleura con el diafragma, ¿sí? Ahí. Y acá díganme ustedes qué es lo que ven, qué les parece. Es un recorte de una radiografía de tórax frente, sería el EMI pulmón, sería un pulmón derecho, un EMI, no sé, un pulmón derecho. ¿Qué les parece que ven? Se puede observar que hay como densidad de aire. Sí, es una densidad, es muy radio opaco. Radiolúcido. Radiolúcido, porción esférica, semiesférica. Sí. ¿Y dónde está? Anatómicamente, ¿dónde lo ubicarían? La zona inferior del pulmón derecho. O sea, tengo una imagen radiolúcida que parece densidad aérea, de contornos bien definidos, ¿sí? Una segunda imagen, fíjense acá las flechas nos ayudan, ¿no? Que esta segunda imagen tiene una parte
de densidad aérea y una parte de densidad agua que forma como un nivel. ¿Sí? Esto es un nivel hidroaéreo. ¿Sí? Esto se ve cuando tenemos una zona aérea con líquido adentro. ¿Sí? Cuando está parado el paciente se ve así de esa forma. Entonces podemos decir, señor, tiene patología pulmonar usted, ¿no? ¿Qué les ¿Qué parece? tipo de patología sería? No importa, pero usted está mal del pulmón, ¿no? ¿Qué le diría? ¿Llamamos al neumonólogo? ¿Llamamos al cirujano? ¿Llamamos a...? ¿Dónde Yo está la creo patología? que tendríamos que hacer una radiografía de perfil para poder determinar con más especificidad, supongo, qué es y dónde está. Y por lo menos ubicarlo, ¿sí? Ahí está la importancia del PET radiológico. Primero porque ustedes saben que en las placas hay muchas imágenes superpuestas. Y hay muchas imágenes, pues fíjense, esto no es que es un cuadrado denso, sino que es la densidad de la trama pulmonar superpuesto a la costilla, que nos imagina, nos genera una imagen inventada, una imagen prestada, ¿sí? No es una imagen que sea real. Entonces, primero necesitamos un PET radiológico porque aquella patología que está en el frente tiene que verse en el perfil para que exista. Si hay patología que está en el frente y que no se ve en el perfil, es porque no existe. ¿Sí? Es una estructura que está, una lesión o una imagen superpuesta. ¿Sí? Entonces, primero, para que exista necesitamos verla en dos incidencias. Y segundo, la segunda incidencia la hacemos para ubicar lesiones en forma tridimensional. ¿Sí? Porque esto puede estar adelante en la pared torácica, puede estar en el pulmón, puede estar atrás en la espalda. ¿Sí? Hago el perfil y ¿qué es lo que veo? Estas dos imágenes, fíjense, esta imagen radiolúcida redondeada y la otra con un nivel, pero ¿dónde están? ¿En la mama? En la En el- mama. ¿Sí? Entonces, no tenemos que llamar al neumonólogo, tenemos que llamar al mastólogo. ¿Sí? Porque esa patología es una patología extratorácica, está dentro de la pared torácica, no es intrapulmonar. ¿Sí? Entonces, por esto es muy importante hacer un PET radiológico. Ustedes piensen que nosotros no vemos a los pacientes, vemos imágenes, y para poder interpretar las imágenes tenemos que tener la mayor información posible. Por lo menos necesitamos dos incidencias que sean ambas, digamos, con una orientación de 90 grados de diferencia. ¿Sí? Tenemos un frente, un perfil, un oblicuo derecho, un oblicuo izquierda, pero siempre una orientación opuesta para poder tener una imagen tridimensional de ese paciente. ¿Sí? Tenemos, Profe, sí, me escucho. perdón, ¿puede volver uno atrás? Sí. ¿Por qué? Digamos, no entiendo por qué las dos, el par radiológico sería el mismo paciente, porque en el caso, en la imagen de la izquierda, Ujú. estaría como arriba del diafragma esa estructura patológica. Y acá también estamos arriba del diafragma, fíjate. Pasa que la mama se mueve. Claro, pero está como mucho más abajo, porque yo también Por lo veo, eso, sí. está muy, muy abajo y ¿Puede ser porque Y, está en contacto con la placa? o porque está en contacto con la placa y se levantó la mama, pero fíjense, la mama se mueve, ¿sí? Con lo cual, lo mismo que, por ejemplo, después vamos a ver los pezones. Los pezones que tienen una densidad, digamos, una pigmentación aumentada, pueden aparecer como lesiones nodulares en el pulmón, ¿sí? Que lo que cambia es cuando hacemos el perfil, vemos el perfil de costado, vemos el pezón realmente orientado. Por ejemplo, acá un nódulo que vemos a este nivel, cuando hacemos el perfil lo vemos en este sector, ¿sí? Que corresponde al pezón. ¿Sí? puede ser Piensen porque que tiene que levantar los brazos. porque levanta los brazos, porque acá se pegó contra el chasis, no sé, pudo haber sido cualquiera de esas cosas, pero piensen que la mama se mueve, ¿sí? Con lo cual puede cambiar de posición, incluso si el paciente no estaba tan recto, estaba más inclinado hacia adelante, digamos, cambia mucho. Lo que sí, por ejemplo, y esto sí es importante, cuando tenemos una lesión pulmonar, que nosotros la vemos, por ejemplo, en la base pulmonar, ahí tenemos que buscarla en la base, en el perfil, no puede estar en otro lado, ¿sí? Porque en el caso del pulmón no es que cambia de posición, ¿sí? En el caso del tórax, incluso hasta una menor inspiración también me cambia la posición. ¿Sí? Por eso es importante, fíjense qué bien que se ve el esternón acá, en el perfil, ahí que no se veía tanto en el frente. Fíjense, esta es parte del maniobro esternón y parte del cuerpo. ¿Sí?
Pero bueno, piensen que está afuera, se modifica, y si esta mama es una mama grande, que se desplaza, que está dolorosa, puede cambiar de posición, sin duda. Y esto lo más probable es que sea un absceso de partes blandas, un absceso del tejido blando, o mamario, o pectoral, o lo que fuera, ¿sí? Por eso el contenido de aire. Entonces tenemos las dos radiografías, postero-anterior, ideal, un paciente que no es ambulatorio, un paciente que no se puede parar, un paciente inconsciente, no nos queda otra que hacer una antero-posterior, ¿sí? Esta antero-posterior no vamos a lograr el 1,80 m, ¿sí?, de altura, porque no llega tan alto el brazo del equipo, ¿sí? No logramos la inspiración correcta y se aleja el corazón del chasis. El chasis se pone acá abajo, ¿sí? Se coloca ahí abajo y ahí se hace la placa. Entonces, las imágenes que nosotros conseguimos no son las imágenes ideales, pero bueno, nos aporta información, ¿sí? Esto es parte de lo que fuimos hablando. Lo ideal es que esté de pie, 1,80 m en la apnea expiratoria. ¿Qué es lo que pasa acá? Fíjense. Paciente, perfecto, ¿sí? Tenemos un pulmón, otro bien expandido, corazón ligeramente agrandado, botón aórtico ligeramente agrandado, pero está bastante linda la placa, ¿sí? Paciente mucho más agrandado del corazón, el mediastino súper ensanchado. Fíjense que las escápulas están superpuestas. Estas dos imágenes que están lineales acá, ¿sí?, están superpuestas a los campos pulmonares. Estas escápulas no se pudieron sacar de los campos pulmonares. Esto pasa cuando le hacemos una radiografía con el paciente acostado, ¿sí? Incluso fíjense, las clavículas se van arriba de los campos pulmonares, esto es como si fuera una especie de lordótica, después vamos a ver bien. Los diafragmas, ¿sí?, fíjense la forma que tiene, ¿sí?, es muy diferente, y es el mismo paciente un día después. En este caso, este paciente estaba internado, ¿sí?, al día siguiente se fue a hacer un control. Y no es que se curó de un segundo a otro, lo que cambió es la posición, ¿sí? Fíjense, incluso hasta la trama pulmonar, ¿sí?, está mucho más prominente en los vértices que en las bases, que cuando se pone de pie es mucho más prominente en las bases que en los vértices, ¿sí? Este paciente no tenía patología en estas imágenes, ¿sí? Se ve la diferencia, fíjense incluso el espacio que está entre las costillas, ¿sí?, está mucho más expandido en el paciente, en la radiografía que se hace estando de pie, ¿sí? Eso es todo efecto de la magnificación por la posición que tiene el paciente, no es patológico. Entonces, ustedes me dicen, bueno, entonces ¿para qué lo hacemos? Y cuando están los pacientes en terapia, evaluamos expansión pulmonar, evaluamos a ver si existe algún cambio, ¿sí?, en la placa a lo largo de su internación, ¿tá? La información que nos da es información que es útil, no es la ideal, pero es útil, ¿tá? Otra característica que tiene que tener la placa es que esté completa, ¿sí? No me tiene que faltar los vértices pulmonares, no tienen que faltar los senos costofrénicos, que es lo que tenemos acá. Se tiene que ver todo el espacio supraclavicular, ¿sí? Se tienen que ver bien los vértices, se tiene que ver toda la pared torácica hasta el borde externo, ¿sí?, de la grasa del tejido celular subcutáneo, se tienen que ver las mamas, se tienen que ver, tiene que tener una buena expansión, tiene que ver los senos costofrénicos, algo del abdomen superior, ¿sí?, para que sea una radiografía correcta. Si no nos ha pasado millones de veces que han venido pacientes con un recorte a nivel de los senos costofrénicos, muchas veces es patología que está empezando, la empezamos a ver con líquido dentro del espacio pleural que se empieza a acumular en los senos costofrénicos, por eso no pueden faltar nunca, ¿sí? A esos pacientes hay que completar, porque muchas veces pues, son muy largos, no entran en un chasis, ¿sí? A ese paciente hay que completarlo con una segunda radiografía, incluyendo los senos costofrénicos, ¿sí? Pero siempre tiene que estar completa para poder sacar, digamos, hacer una información, hacer una radiografía diagnóstica, ¿sí? Fíjense, yo les había dicho que el paciente tiene que inspirar hondo, respirar hondo, guardar el aire y no respirar, ¿sí? En este caso, bueno, no está súper inspirado, pero bueno, está bastante. Yo lo voy a ver, el grado de inspiración, de acuerdo a los arcos costales que yo cuento, que están visibles, ¿sí? Cuanto más inspira, más arcos costales voy a tener visibles, porque más se va a expandir el pulmón adentro, ¿sí? Tienen que verse 10 arcos costales posteriores, o 6 arcos costales anteriores, ¿sí?
Fíjense, es el arco costal posterior, es este que está acá. Esta es la primera costilla. Arco costal posterior y anterior. Arco costal posterior de la segunda, este es el anterior. La tercera está bien pegadita, ¿sí? No hay que comérsela, ahí es el anterior. Es 1, 2, 3, todas pegaditas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Bastante bien. Está bastante inspirado. No es lo ideal, pero está bastante inspirado. Mismo paciente, fíjense, cuando no inspira correctamente, la trama pulmonar se junta y esto nos simula patología pulmonar. ¿Sí? Fíjense, si contamos los arcos costales anteriores, tenemos 1, 2, 3 y 4, hasta por ahí nomás, se tienen que ver 6 anteriores. Y los posteriores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no veo el décimo. ¿Sí? O sea, la forma de poder evaluar inspiración de ese paciente es contando los arcos costales. ¿Por qué es importante que esté inspirado? Porque simula patología. ¿Sí? Entonces, tiene que estar completa, tiene que estar bien inspirada esa radiografía. El paciente idealmente tiene que estar de pie. ¿Sí? Son todos datos que tenemos que ir viendo antes de tirarnos de lleno a la patología, que es muchas veces lo que hacemos. ¿Sí? A veces nos vemos algo patológico, nos concentramos en esto y no evaluamos cómo fue hecha. ¿Sí? Lo que nos pasó en la placa anterior, si evaluábamos en la radiografía esta, yo puedo decirles, no, la verdad que es hay patología pulmonar difusa acá. ¿Sí? Pero acá no lo hay, con lo cual, digamos, fíjense que cómo se hizo la placa nos está mostrando una diferencia de aspectos, ¿sí? De pulmón. ¿Qué necesitas, Brisa? ¿Qué decís? Decime, te escucho. Profe, no me doy cuenta cómo diferencias los arcos anteriores de los posteriores. Fíjense, esta es una placa hermosa, ¿no? Esta es la ideal. Acá tenemos el arco costal, venía desde atrás, desde la articulación con las vértebras, arco medio, arco anterior, ¿sí? Esta es la primera costilla. Arco posterior, arco medio, arco anterior. La segunda está pegadita, arco posterior, medio y anterior. Acuérdense que se unía por medio de cartílago al esternón, con lo cual la parte de cartílago yo no la voy a ver porque es transparente a los rayos. ¿Sí? Entonces parece que estuvieran flotando las costillas, pero no están flotando, están unidas. ¿Sí? Están unidas por un tejido que no lo voy a ver. ¿Tá? Pero tenemos arco posterior, arco anterior, primera costilla. Arco posterior, arco anterior, segunda. Tercera pegadita, arco posterior, arco anterior. ¿Sí? Cuarta, arco posterior y arco anterior. ¿Tá? Así las voy siguiendo. Hay que practiquen porque bueno, es una cuestión de ir viéndolas. Siempre acuérdense que las tres primeras están muy pegaditas. ¿Sí? A veces la dificultad está en contar en estas tres. ¿Sí? Y tenemos, si vamos a contar rápido, contamos 10 posteriores o 6 anteriores. El primer posterior está ahí, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Los arcos costales posteriores, porque son horizontales, se ven más nítidos los bordes. ¿Sí? Los arcos costales anteriores, como son oblicuos, en 45 grados, los bordes se ven más tenues, no es que tienen menos calcio, sino que por la orientación, el efecto con los rayos es que se ven más difusos los bordes. ¿Sí? Pero acá, fíjense, baja 45 grados del arco anterior, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anteriores, hasta una séptima puedo ver ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Puede Sí, contar profe, respecto a los posteriores? Porfa? Como los posteriores, Sí. este es el primero posterior, va de acá a acá. Esta es la primera costilla, de acá a acá el arco posterior de la segunda, arco posterior de la tercera, de la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima. ¿Sí? Sí, Acuérdense muchas que gracias. son... Sí, escucho. ¿Qué me decías? No, que gracias por volver a contar. Pero agudicen eso, véanlos, digamos, no hay otra forma, no hay manera, no hay una forma mágica, es mirar y mirar y mirar, y en un segundo se ve, ¿sí? Pero no hay otra forma de entenderlo, ¿sí? Bueno, y acá es esta parte que no les llegué a mostrar, tenemos que contar los 6 arcos costales anteriores para que esté bien inspirada, fíjense que tenemos 1, 2, 3 y no más, ¿sí? O los 10 arcos costales posteriores, ¿sí?
como les sea más fácil contar los anteriores, contar los posteriores, pero es la forma de poder evaluar el grado de inspiración de ese paciente, ¿sí? Porque nos cambia muchísimo la imagen pulmonar, ¿sí? De acuerdo a la inspiración, que no es más ni menos que la posibilidad de inspirar, ¿sí? Hay un montón de situaciones que hace dificultoso una inspiración máxima al paciente, ¿sí? Si está, ya se contó, con dificultad respiratoria, con aumento de la presión abdominal por ascitis, cuando está acostado, ¿sí? O en los pacientes muy obesos, no pueden tener un grado de inspiración máxima. En ese caso, nos aclara el técnico, no pudo respirar muy bien, digamos. Entonces ahí evaluamos si hay patología o no, y si es necesario seguir un poquito más con otro método, como es la tomografía, para descartar patología, si nos sirve o no, pero las dificultades en la obtención de la imagen también nos la aclara el técnico, ¿sí? Para que no saquemos conclusiones erróneas, ¿sí? Algo que también es importante, que este tórax esté bien centrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de la rotación hacia un lado y hacia el otro del paciente, nos cambia muchísimo el contorno del mediastino, las imágenes de los ilios. Fíjense, acá tenemos el ilio pulmonar derecho, ilio pulmonar izquierdo. El izquierdo por lo general es un poco más alto por la presencia del corazón, y el ilio pulmonar derecho por lo general está más descubierto, ¿sí? Lo vemos con mucha mejor definición porque no tenemos tanta superposición de estructuras vasculares como pasa en el lado izquierdo, ¿sí? Cuando hay una rotación, nos cambia la percepción de estas estructuras, con lo cual podemos decir, uy, hay un nódulo. Fíjense, este paciente mal rotado, un ilio nos puede hacer simular, por ejemplo, un nódulo pulmonar, un nódulo iliar, ganglios ciliares, ¿sí? Entonces tenemos que saber que está bien centrado ese paciente, ¿sí? ¿Cómo sabemos que esté bien centrado? Evaluamos una estructura posterior del tórax y una estructura anterior del tórax, ¿sí? La estructura posterior van a ser las espinas, las apófisis espinosas de la columna, ¿sí? Esa va a ser la línea media, ¿sí? La línea que corresponde a las apófisis espinosas va a ser bien la línea media que tiene que tener el paciente. La distancia del borde medial de la clavícula hacia la espinosa de un lado tiene que ser la misma distancia del borde medial de la clavícula hacia la espinosa del otro lado, ¿sí? Si hay un aumento de la distancia de una de estas distancias, existe rotación hacia ese lado, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el dibujito de las espinosas y el dibujito del borde medial de las clavículas, ¿sí? Esta distancia del lado derecho tiene que ser igual a la misma distancia del lado izquierdo, ¿sí? Si aumenta, por ejemplo, del lado izquierdo, significa que el paciente está rotado hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la clavícula derecha se acerca hacia la línea media, ¿sí? Al revés, cuando el paciente está rotado hacia el lado derecho, la clavícula izquierda se acerca hacia la línea media y se aumenta la distancia de la clavícula derecha. ¿Se entiende? Podemos ver ejemplos, ¿no? Fíjense. Son placas, digamos, algunas son medias dificultosas, pero bueno, porque están mal obtenidas, ¿sí? Estas placas. Tenemos línea media dada por la línea de las espinosas, ¿sí? Fíjense, el borde medial de esta clavícula está prácticamente en contacto con la espinosa, ¿sí? Y el borde medial de esta clavícula está muy alejado de la espinosa, ¿sí? Este paciente está rotado hacia la izquierda, ¿sí? Porque la clavícula se aleja de la línea media. Por el contrario, en este caso el borde de la clavícula se acerca hacia la línea media en comparación con la distancia que hay entre la clavícula derecha y la línea media o la espinosa, ¿sí? Por lo tanto, este paciente está ligeramente rotado hacia la derecha, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Más o menos? ¿Se durmieron? Más o menos. ¿Quedó alguien? O sea, Acá, profe. Bueno, cuéntenme, díganme, si acá no hay evaluación, es importante que nos saquemos las dudas, ¿sí? Ustedes O sea- piénsense ustedes, ¿sí? Tienen las dos clavículas, obviamente en una posición anterior,
y las espinosas es la línea media ubicada en la parte posterior, ¿sí? Ustedes piensan que estamos haciendo una imagen de 2 dimensiones. Por eso están todas superpuestas, está colapsado, todo el diámetro anteroposterior está superpuesto, ¿sí? Cuando yo roto hacia la izquierda, ¿sí?, la clavícula derecha se acerca a la línea media, o sea, se acerca a donde estarían las espinosas, ¿no? Y la que se aleja es la clavícula izquierda, cuando yo roto hacia la izquierda. ¿Sí? O sea, la clavícula que se acerca a la línea media es justamente el lado contrario hacia donde se rota. La que se aleja es la que es el lugar, es el lado hacia donde se rota. Entonces, no, a veces aclaro y termino confundiendo más, ¿no? Pruébense en ustedes, ¿sí? Tienen las clavículas bien ubicadas digamos, en la parte anterior. Cuando yo roto hacia la izquierda, ¿sí?, la clavícula derecha se acercaría a la línea que me hacen las espinosas, ¿sí? Sí, profe, ¿en qué momento se tomaría una radiografía rotado hacia la izquierda o hacia la Y derecha? es que no se hace a propósito. El paciente está mal posicionado, el técnico hace la placa con el paciente mal posicionado y nosotros podemos hacer interpretaciones erradas, ¿sí? Esto no se hace a propósito. Ustedes me pueden decir, bueno, hay placas que se hacen en inspiración máxima y hay placas que se hacen en expiración, ¿sí? Porque estamos evaluando diferentes cosas. Eso sí son diferentes técnicas, ¿sí? Pero hay muchas de estas placas que se hacen en forma errada, digamos, o porque se posicionó mal el paciente, porque tuvo alguna dificultad el paciente, o porque el técnico no tuvo la habilidad suficiente como para hacer la placa, ¿sí? O no, digamos, no se dio cuenta. Entonces, tenemos que evaluar si esa placa es diagnóstica o no, ¿sí? En el caso de la rotación, no existe una placa que se haga a propósito rotada, ¿sí? Muchas veces vamos a ver, ¿sí?, ahí tengo un par de imágenes para mostrarles, que los pacientes o tienen una lordosis importante, una escoliosis terrible, en donde no pueden posicionarse bien derechitos, ¿sí? O sea, la rotación existe. Ahí, o cuando tienen alguna parálisis, tienen una hemiparesia, es muy difícil tener una placa perfectamente centrada, ¿sí? Pero bueno, tenemos que acercarnos lo más posible a lo ideal, ¿sí? Hay situaciones que son específicas de cada paciente que, bueno, que no nos permiten eso. Fíjense este caso, ¿no? ¿Qué me pueden decir del paciente así sin conocerlo? Está rotado hacia la izquierda. Está súper rotada hacia la izquierda, fíjense cómo se separa el borde, ¿sí?, medial de la clavícula izquierda de la línea media, está hiper rotada, ¿sí? Pero ¿qué pasa con este paciente? ¿Yo le puedo decir algo al técnico de por qué hizo esta placa así? Está internado el paciente. El paciente parece estar internado, está súper monitorizado, está con tubo traqueal, está con una sonda nasogástrica, está con oxígeno, estos son monitoreos cardiológicos. Es un paciente que, fíjense, este es el botón aórtico, está hiper mega gigante, no solamente por la rotación, sino también porque evidentemente alguna patología tiene. La radiografía se hizo anteroposterior, acá no hay dudas que se hizo anteroposterior, ¿sí? Fíjense el tamaño del corazón, digamos, no es evaluable ese corazón, parecería ensanchado, ¿sí?, pero no es evaluable por la posición. Incluso fíjense que por la rotación se despeja todo el pulmón derecho, no veo ilio pulmonar, no veo contorno mediastinal del lado derecho, pero está súper rotado, ¿sí? A veces hay muchos pacientes que por escoliosis, por parálisis, por que están inconscientes, no se los pueden movilizar para hacer una buena placa, ¿sí? En este paciente nos alcanza con lo que vemos, decimos que el pulmón está expandido, no parece haber una consolidación, no hay una neumonía, el pulmón que se permite ver del lado izquierdo tampoco, pero tenemos las limitaciones de evaluación por el tipo de paciente, ¿sí? En este caso es muy importante hacer un seguimiento de las placas, porque bueno, a lo largo de los días, todos los días en terapia se van haciendo placas, ¿sí? Se van evaluando a ver si se va modificando o no en la misma placa, ¿sí?, para poder ver si hay algún cambio patológico. Y hay otra cosa que es muy importante, que es la cantidad de radiación que se usa al momento de hacer una placa, ¿sí? No hay un número de radiación de kilovoltaje o de miliamperaje, que son los valores que se evalúan, no hay un número
fijo, porque hay pacientes que son más flacos, con lo cual necesitan menos radiación para tener una buena imagen, hay pacientes que son muy gordos, son muy anchos, ¿sí? Necesitan más radiación para obtener una buena imagen. Entonces ahí está también la habilidad del técnico que hace la placa, ¿sí? Por suerte, gracias a Dios, existen las placas digitales, en donde la posibilidad de equivocarse con la cantidad de radiación es, digamos, es muy amplia, ¿sí? Es muy poco probable que se equivoquen, pero lo ideal es usar la radiación justa en el paciente para no exponerlo a más radiación de la que necesita esta imagen, ¿sí? Antiguamente era muy importante la radiación, ¿sí? Nosotros ahora con la digital podemos ir modificando la ventana, como veíamos la ventana de tomografía, también se puede modificar en la placa, y podemos llegar a evaluar algo del pulmón. Pero fíjense, esta placa es muy blanca, ¿sí? Si se fijan, ¿sí? Es muy blanco el corazón, muy blanco la trama pulmonar, ¿sí? Esta placa está hecha con poca radiación. No fue lo suficiente como para hacer una buena imagen. Y el problema de cuando usamos poca radiación es que nos simula que hay patología pulmonar cuando en realidad no la hay, ¿sí? Aparece el pulmón mucho más blanco de lo que es, ¿sí? Y en este caso es una radiografía muy negra, se usó demasiada radiación, tanto que quemó el campo pulmonar, no se ve la trama pulmonar prácticamente. Entonces yo no puedo evaluar que acá no hay un nódulo, que no hay una neumonía, porque no veo el pulmón, ¿sí? Entonces no tiene que ser ni muy blanda, con poca radiación, ni tiene que ser muy dura, usando con mucha radiación, ¿sí? Entonces tiene que ser la radiación adecuada para cada uno de los pacientes, ¿tá? Iba a decirles algo, pero se me fue. Bueno, ¿sí? Tenemos estos dos tipos de imágenes. ¿Cómo me doy cuenta que esto es una radiografía muy blanda y no es un pulmón patológico? Yo tengo que ver trama pulmonar a través del corazón, ¿sí? Por detrás del corazón yo tengo que ver trama pulmonar en condiciones normales. Si yo logro eso con la placa, significa que la radiación que se utilizó es muy buena, ¿sí? Y la trama pulmonar tiene que verse hasta por lo menos 1 centímetro del borde de la pared torácica, ¿sí? Si yo no veo trama pulmonar, es muy blanda. Si yo veo prácticamente la columna, se usó demasiada radiación. Y si yo veo la columna y no veo trama pulmonar, ahí se usó mucha radiación, ¿sí? Entonces tenemos una placa muy dura y una placa muy blanda, ¿sí? ¿Se entiende eso? Perdón, profe, ¿puede repetirlo de placa dura y blanda? La placa blanda es la que usó poca radiación, ¿sí? Veo demasiada trama pulmonar, pero no veo trama pulmonar a través del corazón, ¿sí? Si yo no veo trama pulmonar a través del corazón, se usó poca radiación, ¿sí? Si yo, en cambio, no veo trama pulmonar en el pulmón prácticamente, y veo la columna como si fuera una radiografía de columna, se usó demasiada radiación, es una placa dura, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una radiografía de columna de frente, necesitamos usar más radiación que la que se hace de tórax, ¿sí? Es el mismo equipo, la misma posición del paciente, el mismo paciente, modificamos el kilovoltaje que usamos en ese paciente para poder ver estructuras sobre otras, ¿sí? En este caso es una radiografía de columna, se usó muchísima radiación, ¿sí? Me quemó prácticamente, se dice quemar, no es que se quemó en forma tisular, ¿no? Prácticamente me borró la información de los campos pulmonares. Yo acá no sé si hay nódulos, si hay neumonía, ¿qué hay? ¿Sí? Entonces, las radiografías muy blandas me muestran patología donde no la hay, me inventan patología, y las radiografías duras me ocultan parénquima, entonces me ocultan también patología, ¿sí? Una muestra mucha patología, otra muestra poca patología. Ninguna de las dos es correcta. No puedo evaluar ese pulmón, ese paciente, con estas placas, ¿sí? Entonces, lo ideal es que sea una técnica adecuada, que la radiografía sea completa, ¿sí? Lo ideal es que esté parado el paciente a 1,80 m, sea póstero anterior, ¿sí? Que tenga que estar centrado ese tórax, tiene que estar bien derechito, lo evaluamos con respecto a las apófisis, a las clavículas, ¿sí? y a la apófisis espinosa. Tiene que estar bien inspirado y tiene que tener una correcta penetración, o sea, tiene que tener una buena utilización de la radiación, ¿sí? Ni más ni menos, la correcta para ese paciente,
¿sí? Yo sí puedo completar toda esta información, yo ahí recién me pongo a evaluar el tórax, ¿sí? Primero, digamos, nosotros hacemos esto cuando hacemos diagnósticos, primero evaluamos la técnica de esa placa, ¿sí? Si la técnica no es correcta, a veces la información que me tira no es correcta, ¿sí? Entonces tienen que evaluar primero cómo se hizo la imagen y después evaluamos qué es lo que me muestra, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, tenemos un montón de cosas para ver, y esto es muy gracioso, porque nos mandaron un meme hace unos años, nosotros nos rompemos la cabeza estudiando tórax, viendo cómo se ve la anatomía, si hay superposición de estructuras, si está bien penetrada, si está completa, y los familiares de los pacientes miran así la placa en la calle, ¿sí? O en la sala de espera, ¿sí? Tiene que ver con esto, con una correcta visualización de la imagen, ¿sí? No tenemos que verla al revés, no tenemos que verla cortada, tiene que ser la técnica adecuada para poder evaluarlo. Eso es lo difícil del tórax, ¿sí? Que tiene que cumplir con todo esto. En el caso, nosotros cuando veíamos huesos o cuando veíamos articulaciones, tiene que tener una buena técnica, está bien, el paciente no tiene que moverse, pero no es tan compleja la realización de la placa. En el caso del tórax, es mucho más compleja y nos puede simular patología donde no la hay o nos puede ocultar patología cuando la hay, ¿sí? Por eso es importante, ¿sí? No sé si está Nahuel, a ver si habrá venido Nahuel. Bueno. Y si no, digamos, lo que queda pendiente seguramente más tarde se conectará, ¿sí? Pero bueno, vayamos viendo esto, vayamos repasando. Yo, si quieren, este Power lo subo a Petco para que lo repasen, ¿sí? Yo creo que, digamos, más que esto, digamos, desde el punto de vista de la técnica, no hace falta. Hay hay un capítulo de un libro que siempre se distribuyó en todos los turnos, que está muy bueno, que es un muy buen resumen, son 4 o 5 hojas, que yo voy a ver si lo consigo, y si me pasan algún mail no sé, de los alumnos de anatomía o algún mail que después puedan distribuirlos, se los paso. Pero bueno, empiecen a ver, ¿sí? Empiecen a ver todo esto, y más en la próxima clase vamos a seguir evaluando eh, cómo se ve. ¿Está? ¿Alguna pregunta que hacerme? ¿Cuál es el libro, profe, el que mencionó? No sé qué libro es, hace mucho